Muy buenas tardes con todas y todas, estudiantes de esta prestigiosa universidad, compañeros, compañeras que me complace el gusto de poder compartir esta tarde, el día de hoy, autoridades del CEDE y las personas que nos acompañan a través del canal telemático de la Corte o en la charla de Zoom. Para mí es un placer poder estar el día de hoy y compartir un tema tan relevante que ha sido construido y desarrollado y que sigue en desarrollo para la Corte, y al mismo tiempo compartir ideas con colegas de tan prestigioso nivel respecto a temas de derecho de niñez y adolescencia, sobre todo respecto a situaciones que, como les digo, siguen en construcción y que requieren un análisis profundo, tal y como ya lo ha ido haciendo la Corte a través de sus sentencias, que creo que en este momento pueden ser gran parte del acervo jurídico que da contenido a los derechos establecidos en los diferentes cuerpos normativos. Para no ser redundante y para no ser tan extenso en mi presentación, el día de hoy yo quisiera hablar de dos sentencias específicas que fueron expedidas en el año 2021 por el Pleno de la Corte Constitucional, pero a partir de la luz de dos principios que están regulados en el derecho internacional de los derechos humanos. Esto es el principio de interés superior del niño y el principio de autonomía progresiva. Esto va a ser a la luz de dos casos, que son el 2815-IN y el 1318-C. Para poder tener una claridad también respecto a las personas que nos acompañan virtualmente, pues hemos preparado una presentación, la cual me daré el tiempo de pedir que por favor se trasladen las láminas para poder tener una apreciación de otra vez. Bueno, antes de iniciar, como les dije, quiero abordar este tema de gran importancia a través de dos principios rectores que ya fueron nombrados, la autonomía progresiva y el interés superior, analizarlo a la luz de dos casos prácticos y dar conclusiones específicas respecto a cómo lo va a ir desarrollando la Corte y cuáles son los retos para el futuro. De esta manera, y en ideas generales, pues tenemos claro que cuando hablamos de interés superior del niño, estamos hablando de todas las medidas respecto a que todas las medidas que afecten o que generen algún tipo de repercusión a niños y adolescentes deben considerar su interés superior, su criterio, su capacidad y al mismo tiempo una obligación estatal. De igual forma, cuando hablamos de autonomía progresiva del adolescente, de los niños y niñas, o de la niña en sí, estamos refiriéndonos específicamente al artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño, donde se establece una obligación a nivel estatal de poder valorar, incluso para lo que son tutores, representantes legales y demás, de poder valorar la interpretación o conocimientos o el grado de madurez de los niños y adolescentes a través de un concepto clave que se llama evolución de sus facultades y el cual nos vamos a referir posteriormente. ¿Pueden avanzar, por favor? Perfecto. La primera sentencia que aborda el principio de desarrollo, recomiendo la lectura de manera global respecto a lo que se debe entender por interés superior del niño en recopilación con los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, es la sentencia 2815-IN. Esta es una acción pública de inconstitucionalidad que resuelve y declara la inconstitucionalidad por el fondo del artículo 106, numeral 2.4 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia. ¿En qué parte declara la inconstitucionalidad por el fondo? En la frase, la patria potestad, de las que no se han cumplido 2 años, se confiará a la madre y una parte se conferirá a la madre. ¿Qué refiere esta sentencia? Analiza un tema de suma importancia que es la coparentalidad. Y al mismo tiempo se analiza las características de la tenencia para llegar a conclusiones específicas que vamos a analizar a continuación. Siguiente. Los fundamentos específicos de esta sentencia fueron dos. Los accionantes demandaron la inconstitucionalidad de esta norma, pues creyeron que se vulneraba y argumentaron encargos específicos respecto a la vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Y al mismo tiempo que había una contradicción directa por lo que se entendía que había sido desarrollado ya en materia de derechos de niñez a nivel internacional respecto al interés superior del niño y la doctrina internacional de sus hijos. ¿Qué analiza específicamente esta sentencia? Y les invito, como dije, a leer en su integridad, pues yo voy a tratar de abordar solo los temas de los cuales
se han analizado los principios rectores del motivo del dispositivo. No obstante, determina la Corte en su análisis que no existe o no hay evidencia total que pueda demostrar que hay una causalidad directa entre el interés superior del niño y lo que se pretende proteger, es decir, una carga impuesta a la mujer que decide ser madre. De la misma forma, la Corte reconoce que en los casos de lactancia y otros factores, posiblemente en la mayoría de casos, la madre será la más idónea para el cuidado de los niños y adolescentes. No obstante, y esto es importante porque es el ámbito de vigilancia de la Corte respecto a cómo se diferencia, respecto al rol de la madre no puede aplicar en todos los casos de forma preferente, sin considerar la situación concreta sobre el niño. Y adelante, y a partir de esto, se reconoce un poco o se analiza de forma directa porque en casos similares se excluye el rol paterno cuando es una característica propia de la tendencia a ser un rol que debe ser ejercido por ambos progenitores. De esta manera, la Corte atiende al principio de interés superior del niño antes que al sexo de los progenitores mediante un análisis caso por caso. Y eso es esencial de entender al punto de cómo resuelve la Corte su jurisprudencia, en el sentido de que delimita y establece que las situaciones conocidas deben ser resueltas caso por caso y respondiendo a realidades distintas. Y eso vamos a analizarlo en otra sentencia, pero es lo que se determina como un análisis del contexto. Así, la Corte continúa el análisis determinando si en efecto puede existir un trato injustificado y determina sobre el principio de interés superior las siguientes ideas trascendentales. La primera es el reconocimiento propio que se ha dado por parte de este organismo al interés superior en múltiples sentencias, pero determinando que cuando hay varias opciones para escoger en relación con niños, niñas y adolescentes, según las circunstancias del caso del interés superior, exige y hay que tener claro que la exigencia respecto a que se aplique la norma o el criterio más favorable para un correcto ejercicio de derechos. De igual manera, tenemos que en caso de conflicto de derechos, los derechos de niños, niñas y adolescentes van a prevalecer sobre los derechos de sus progenitores. Y en consecuencia, esto se traduce a una obligación estatal respecto a que todo juzgador debe privilegiar y determinar y analizar al momento que conoce casos sometidos a su jurisdicción, la forma en la que debe tutelar, proteger y permitir el ejercicio de derechos de los niños y adolescentes con base al interés superior del niño. Al mismo tiempo, cuando los juzgadores evalúan en base al principio o aplicación directa de este principio, esto implica que se respete el derecho del niño a expresar libremente su opinión y que ésta se tenga debidamente en cuenta en todos los asuntos que le afectan o le consideren. Para esto, en casos específicos, dado que esta circunstancia habla directamente de una temática muy importante que es el hecho de la separación de padres, se establece, se determina que cuando estamos hablando de separación o divorcio, esto se debe reconocer y la inclusión del derecho al niño a ser escuchado por los encargados de adoptar las decisiones, incluso en los procesos de mediación. Así. De acuerdo, entonces, en un primer momento, la sentencia que acabo de analizar aborda de manera clara, de manera extensa, el principio de interés superior del niño de una forma bastante detallada que yo les invito a leer. Esto que he tratado solo de resumir las partes considerativas. No obstante, en este momento voy a pasarle a una sentencia que también es muy interesante, puesto que esta ya no es la constitucionalidad de normas, sino una consulta de normas de un caso particular respecto al consentimiento de adolescentes en situaciones en las cuales se ven involucrados derechos sexuales y reproductivos. Para el caso concreto, la Corte analizó la constitucionalidad del artículo 175 del Código relacionado con el consentimiento en delitos sexuales de adolescentes. Pasemos. Esta sentencia surge, como les digo, a través de un caso concreto en el cual se dio una presunta violación entre dos adolescentes, ante lo cual el juez que conoció la causa elevó esta consulta al criterio de la Corte para que se pronuncie respecto a decir el artículo 175, numeral 5 del COI,
que en ese entonces prefería que el consentimiento entre adolescentes no podía ser analizado, podría infringir alguna norma constitucional. Y para esto la Corte se planteó varias preguntas. Por eso pasemos. Siguiente. ¿De acuerdo? ¿Qué analizó la Corte? La Corte analizó si la norma consultada era compatible, o en este caso incompatible con qué derechos. El derecho a la salud sexual y reproductiva, al interés superior de las y los adolescentes, a los derechos de las y los adolescentes de materia sexual y reproductiva, a la igualdad formal, material y no discriminación, al derecho al libre desarrollo de la personalidad, a tomar decisiones libres, informadas y voluntarias, y al mismo tiempo al derecho a la intimidad. De esta manera también se reforzó el hecho de que la norma tal cual estaba redactada generaba un trato contrario a lo que se conoce como la doctrina de protección integral, que reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. También la Corte identificó que esta norma restringe el derecho al libre desarrollo de la personalidad y que al mismo tiempo en la construcción legislativa el legislador omitió considerar el inicio de la vida sexual en las y los adolescentes. En este caso, la imputabilidad de algunas relaciones sexuales entre 14 y 18 años generará un trato que no tomará en cuenta realidades como el inicio de la vida sexual. Siguiente, por favor. Ahora bien, cuando hablamos de estos temas tan relevantes respecto al consentimiento y evolución y la forma en cómo interactúa el principio de interés superior, aparece otro que es de gran importancia y transversal al mismo tiempo en la doctrina de protección integral, que es el de la autonomía progresiva. Y esta sentencia es de importante relevancia en cuanto reconoce y hace suya, en primer lugar, el texto del artículo 5 de la Convención de los Derechos del Niño, pero al mismo tiempo reconoce un sinnúmero de obligaciones que han sido desarrolladas a través de los propios comités de los derechos del niño y observaciones generales donde se ha desarrollado y se ha dado contenido a lo que se conoce como la autonomía progresiva. De esta manera, uno de los principales acápites y una de las principales nociones que la Corte detalla en esta sentencia es la propia definición que da el artículo 5 de esta convención en cuanto a que cualquier tipo de decisión, cualquier tipo de comportamiento o decisión que vaya a ser examinada por una autoridad debe ser tomada en cuenta de conformidad con la evolución de las facultades que niños, niñas y adolescentes presenten, siempre y cuando también exista una dirección de orientación apropiada para el niño o el ciudadano. ¿Qué significa que hablamos o qué estamos diciendo cuando estamos hablando de evolución de facultades respecto a la norma consultada? Involucra dos cosas y dos particularidades que la Corte ha resaltado. Involucra que cuando el legislador construyó el artículo 175, el numeral 5 del COI, ignoró en absoluto que las y los adolescentes son sujetos de derechos. Estos derechos son inalienables, inherentes de la persona y se ejercen de manera directa. Pero al final, lo que no se toma en cuenta es el hecho de la iniciación de la vida sexual y al mismo tiempo el ejercicio pleno del derecho a libre desarrollo de la personalidad, incluso el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Al mismo tiempo, cuando se califica de irrelevante el consentimiento de toda víctima de delitos sexuales de los 18 años, se desconoce el hecho de que el hábito de adolescentes son sujetos de derecho, de acuerdo al hecho de que pueden ejercer esto de la forma en la que consideren que alguna intromisión respecto a eso pues, podría ser aumentada. En este sentido, de la diapositiva, cuando hablamos de evolución de facultades, para pasar a los que ya tenemos en la pantalla en este momento, se está hablando de un proceso complejo porque aborda la maduración, aprendizaje, y todo lo relacionado con información respecto a educación integral de sexualidad plena y demás materias relacionadas con los derechos sexuales y reproductivos que adolescentes adquieren progresivamente respecto a competencias, comprensión y mayores derechos de nivel. Es decir, la Corte lo que trata de decir en el primer momento es que a partir del reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derecho, lo que se tiene que dar es una propensión a que los niveles de educación en materia de derechos sexuales y reproductivos por parte del Estado sean los más óptimos para que puedan tomar decisiones con base a una educación acertada y un proceso de maduración que involucre una decisión consciente. Sin embargo, esto también se tiene que dar cuenta de
que las autoridades deben tener una preparación especializada para poder evaluar ese tipo de facultades. De esta manera, podemos regresar a la anterior, por favor. La Corte, en el momento en que ponderó cada uno de los elementos que sirven para evaluar y determinar el interés superior del niño en todos los casos, y específicamente en el derecho de consentimiento de relaciones sexuales, se debe tener en cuenta su fin último, es decir, garantizar el disfrute pleno y efectivo de los derechos de niños y adolescentes, entendido de la siguiente forma. Y en este punto, lo que he querido compartir con ustedes son extractos de párrafos de la sentencia donde se ve plasmado la manera en la que la Corte reconoce este principio de autonomía progresiva de tal forma que lo interpreta, le da contenido y le guarda armonía con los diferentes, más bien dicho, con lo que Comité de Derechos de Niños en las observaciones generales, pues han dado luz. Así, tenemos una interpretación que se ve en el artículo 69, donde en primer momento la Corte lo que hace es volver a reconocer la calidad de sujetos de derechos de niños y adolescentes, pero al mismo tiempo les dota de una protección especial. De igual forma, la Corte analiza el reconocimiento de los adolescentes como sujetos de derecho, pero incluye un concepto extra, que es que al mismo tiempo son protagonistas de su propia vida, y con base en la evolución de sus facultades para ejercer sus derechos. Esta frase rompe, y de alguna otra manera va en contra de lo que se conoce como el adultocentrismo, definido como la capacidad que tienen terceros de poder cosificar a los niños y adolescentes, considerarlos que no son sujetos de derechos, sino objetos de protección especial. En este sentido, la Corte lo que hace es reconocer la calidad de sujeto de otorgarle este papel fundamental respecto al protagonismo de sus vidas y al protagonismo respecto al ejercicio de derechos. Siguiente, por favor. De igual manera, el párrafo 70 de esta sentencia analiza el contexto mediante el cual los y las juzgadores, en este caso también la Fiscalía y los que conocen el proceso como tal, deben considerar al momento de evaluar todas las cuestiones relacionadas con el presunto delito que se da. En este sentido, la Corte ha sido clara en que cuando se va a generar una actividad de valoración a niñez y adolescencia, la forma en la que se produce el interés superior y se traduce y aplica la autonomía progresiva está relacionada con la forma en la que se van a considerar las circunstancias específicas, especiales, contextos y detalles únicos que son propios del adolescente para poder llegar a una decisión que tenga una mayor repercusión, que proteja los derechos de los niños y adolescentes. Finalmente, el párrafo 72 establece que el rol del fiscal y los jueces que conocen este tipo de delitos es poder analizar caso a caso cuáles son las repercusiones, tanto positivas como negativas, de la decisión que vaya a tomar respecto a la justificación y la manera en cómo va a motivar la decisión que tome, y esto se genera o se da o concatena con el hecho de tener una motivación más especial y reforzada respecto a la decisión a la que se concluye. Siguiente, por favor. Así, una vez analizadas estas dos sentencias, pues podemos plantearnos dudas que son realmente, más que dudas, pues criterios respecto a qué es lo que ha hecho la Corte en estos años y qué es lo que sigue haciendo a través de sus sentencias, ¿no? La primera es el rol de la Corte Constitucional, y a través de esta pues se puede reconocer que este rol es un rol integrador, dado que lo que ha hecho y lo que hace en estas dos sentencias es analizar los conceptos base del superior de la niñez de autonomía progresiva, incorporarlos a su sentencia, hacer los suyos y desarrollarlos respecto a casos concretos. Esto es de vital importancia porque así sabemos que no tenemos sentencias aisladas, sino son sentencias que responden a problemáticas específicas y responden a situaciones específicas. Tanto en la sentencia de coparentalidad como la consulta de normas respecto al consentimiento, lo que nosotros encontramos es un análisis práctico, un análisis integrador y un análisis que no solo toma en cuenta la norma y la norma constitucional, sino que le da contenido a los derechos respecto a cómo se interpreta esto a través de los instrumentos internacionales y aplicando lo que se denomina el bloque de constitucionalidad. De igual manera, lo que tenemos es una serie de precedentes vinculantes que, como ya dije, dan contenido a la actividad jurisdiccional. Y a las y los abogados creo que nos permite tener herramientas solamente sólidas respecto a cuáles son nuestras definiciones propias de derecho y cómo deben
interrelacionarse de manera clara con la Constitución. Esta sentencia da al mismo tiempo al hecho de que reconocen que son estudios sumamente claros puesto que se reconoce al accionante que se desarrolla un estudio sumamente pormenorizado respecto al tema, otorga un contenido a los derechos que prácticamente la nación no está desarrollada en la ley, sino que va a tener que desarrollarse conforme se va dando un avance a través de jurisprudencia de la propia Corte, dado que este es un poder que puede interpretar normas constitucionales. Al mismo tiempo, se reconoce una vez más el reconocimiento pleno de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, pero se añade algo más, que es el hecho de poder incluso tomar en cuenta que son protagonistas de su propia vida y por lo tanto no tienen otra, o no deberían tener ningún tipo de menoscabo respecto a este ejercicio. Y finalmente, otro de las conclusiones que se puede dar a través de esta lectura es que, como ya les dije, al momento que la Corte conoce un caso, también conoce los contextos propios y va elaborando una jurisprudencia que responde a situaciones particulares y a casos concretos y va determinando una línea de actuación que, si bien puede ser aplicable a situaciones análogas, responde a situaciones concretas que al final del día refuerzan las teorías sobre el contenido y la supremacía de estos derechos.